Continuamos con un video introductorio sobre el tema campo magnético. Como explicamos en un video anterior, un imán o un conductor puede generar un campo magnético. Las líneas de campo magnético tienen una simbología muy particular. Por ejemplo, si vemos que hay X, así como estamos viendo en este esquema, estas X representan la cola de una flecha. Significa que el campo magnético está entrando en esta pantalla en la que estamos realizando este video, o en una pizarra si estamos dando una clase. Por el contrario, si nosotros vemos una región que esté punteada con puntos, entonces significa como que estemos viendo la punta de la flecha que está saliendo de nuestra pizarra o de nuestra pantalla hacia nosotros. Entonces estas son dos formas de representar un campo magnético. Es decir, esta región de aquí con estas X significa que el campo magnético está entrando hacia la pantalla, y esta región de puntos aquí significa que este campo magnético está saliendo de nuestra pantalla. Entonces tenemos que tener bien clara esa simbología convencional que se ha utilizado, porque de eso depende mucho el movimiento angular o la velocidad angular que experimentan las partículas que entran en una región de campo magnético. Por ejemplo, si el campo magnético está entrando a nuestra pantalla, como es este caso de la izquierda, y entra una partícula cargada, entonces si, por ejemplo, si la partícula tiene una carga positiva, es decir, una carga mayor que cero, vamos a decir, por ejemplo, una carga como la del protón, que es positiva, entonces este campo magnético que está entrando le provoca un giro en dirección antihorario, es decir, en dirección contraria a las manecillas de reloj, tal y como se está representando en esta forma. Entonces podemos ver los vectores de la velocidad angular como están girando en dirección contraria a las manecillas de reloj. Por el contrario, si la partícula que entra es un electrón o cualquier partícula con carga negativa, entonces este campo magnético que está entrando le va a provocar un giro horario, es decir, un giro en dirección de las manecillas de reloj. Estamos hablando del caso de una partícula que están entrando de manera perpendicular al campo magnético, es decir, que el vector velocidad y el vector campo magnético forman un ángulo de 90 grados, porque de lo contrario hay otros dos casos. Por ejemplo, si las partículas estas cargadas entran con la misma dirección del campo magnético, entonces el campo magnético no le ejerce ninguna fuerza a esas partículas y la partícula pasa como que no haya nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza. Entonces, con la misma velocidad que entra, con esa misma velocidad saldría la partícula. Por el contrario, si el ángulo está, por ejemplo, es menor de 90 grados, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que la partícula no va a describir una forma circular, sino que una forma helicoidal. Pero ese caso ya es un poquito más complejo y lo vamos a ver de repente un poquito más adelante. Pero sí quiero que comprendamos esa situación. Bien, entonces, en el caso de un campo magnético que esté saliendo, ocurre lo contrario en el movimiento de las partículas. Por ejemplo, si la partícula que entra acá es una partícula negativa, entonces ustedes pueden observar aquí que el movimiento angular entonces va a ser en dirección contraria a las manecillas del reloj. O sea, es todo lo contrario de esta parte de acá. Si la partícula en este campo que está saliendo es positiva y entra, entonces el movimiento va a ser de la partícula, el movimiento circular va a ser un movimiento horario. Entonces básicamente yo les recomiendo que se aprendan esta parte, porque si aprenden esta parte del campo que está entrando y si saben que la carga es positiva, le provoca un movimiento antihorario, y si la partícula es negativa le provoca un movimiento horario, es decir, en dirección de las manecillas del reloj. Si les aparece un campo magnético ya saliendo, entonces solo cambian, solo invierten el movimiento de las manecillas y ya tienen resuelto el problema. Bien, espero que me dé a entender. He enfatizado mucho en esto porque
es necesario que comprendan ese movimiento que experimenta la partícula dentro de un campo magnético. Entonces, si ustedes repasan, si ustedes leen, si ven bien mucho el video o lo ven varias veces, entonces van a terminar comprendiendo, porque al final esto es con práctica. Insisto bastante en esto porque el tema de magnetismo es un tema que casi no se alcanza a ver en nuestro sistema educativo por las situaciones que ustedes ya conocen, y que generalmente tampoco los profesores se los logramos a dar a los alumnos. Entonces, yo sé que aquí hay algunos alumnos que están empezando, están viendo por primera vez este tema, y por eso estoy enfatizando en esto. También sé que hay algunos alumnos que ya sí tienen mucha experiencia y que ya manejan muy bien esta situación. Bien, pero vamos a explicar un poco entonces la fórmula del campo magnético. Bien, aquí vemos las partículas, el protón que entra, que es de carga positiva, el movimiento circular que le va a provocar el campo magnético que está entrando, y lo mismo del electrón, también hacia dónde es el giro. Eso lo acabamos de explicar. Bien, sabemos nosotros que cuando una partícula entra en una región de campo magnético experimenta una fuerza, que es la fuerza de Lorentz. Esa fuerza de Lorentz es igual a la carga de la partícula multiplicada por la velocidad que lleva la partícula que entra al campo magnético, y multiplicada por la intensidad del campo magnético por el seno del ángulo entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Como estamos hablando de partículas que entran de forma perpendicular al campo magnético, sabemos que el seno de 90 grados es 1. Entonces, por lo tanto, la fórmula nos queda en que la fuerza es igual solamente a Q, que es la carga de la partícula, por la velocidad por el campo magnético. Si nosotros despejamos para el campo magnético, que es B, entonces nos queda que el campo magnético es igual a la fuerza entre la carga por su velocidad. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la intensidad del campo magnético. Muy bien, ahora analicemos cuál es la unidad del campo magnético, que no lo explicamos totalmente en el video anterior. La unidad del campo magnético, entonces vamos a hacer, para determinar esa unidad, vamos a hacer un análisis de unidades. Bien, si sabemos que el campo magnético es igual a la fuerza entre Q por B, entonces la unidad de la fuerza ya sabemos que es el Newton. La unidad de la carga ya sabemos que es el Coulomb. Y la unidad de velocidad sabemos que es metros por segundo. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ver entonces, ya colocando unidades, que el campo magnético nos quedaría Newton sobre Coulomb por metros por segundo. ¿De acuerdo? Pero también sabemos nosotros en la unidad de corriente eléctrica, en el tema de corriente eléctrica, que un Coulomb sobre segundo es un amperio. Esa es la unidad de amperio, o sea que un amperio es igual a un Coulomb sobre segundo, o la cantidad de carga que pasa en un cable transversal en un segundo. A eso se le llama amperio. Entonces estas unidades nos quedan Newton sobre amperio por metro. Entonces en el campo magnético las unidades son Newton sobre amperio por metro, pero para no estar diciendo eso, cada vez que se desarrolla un problema, entonces se unificó una unidad que designe a todo esto, que es Tesla. Entonces el campo magnético, su unidad es Tesla, es decir, un Tesla es igual a la fuerza que experimenta una partícula de un Newton dividido entre un amperio por metro. Bien, entonces en esta parte quería que comprendiéramos bien que la unidad del campo magnético es Tesla y de dónde aparece esa unidad. Pero bien, para que no sea solamente teórico el video, hagamos un problema para determinar la magnitud de un campo magnético. Una partícula con carga de 5 microcoulomb que viaja con una velocidad de 6.2 por 10 a la 7 metros por segundo entra en una región de campo magnético, el cual le provoca una fuerza de 2.0 newton. Bien, este video este problema es un problema hipotético. Yo he inventado los datos solo para que determinemos la intensidad del campo magnético. Bien, entonces para determinar la intensidad del campo magnético, entonces el campo magnético es igual, ya vimos en la diapositiva anterior, despejando, que es igual a la fuerza dividido entre la carga de la partícula por la velocidad con la que entra. Si nosotros sustituimos los datos, vemos que la fuerza es de 2.0 newton. La carga que nos da es de 5 microcoulomb. Aquí recordemos que 5 microcoulomb es
5 por 10 a la menos 6 coulomb, y eso multiplicado por la velocidad, que es de 6.2 por 10 a la 7 metros por segundo, que le asignamos a esta partícula. Muy bien, entonces si nosotros hacemos esta operación en nuestra calculadora, vemos que nos va a dar que el campo magnético es de 2.48 por 10 a la 13 Tesla, un campo magnético bastante fuerte, bastante intenso. Recuerden que es un problema hipotético solo para comprender cómo calcular la intensidad del campo magnético. Bien, entonces vamos a continuar en próximos videos estudiando más a fondo el tema de magnetismo. Recuerden que también en magnetismo se estudia el flujo magnético, así como estudiamos el flujo eléctrico en el campo eléctrico. También hay un torque magnético, y vamos a tratar de cubrir esos dos temas al menos, y hacer ejercicios para que el día de las Olimpiadas de la Física, que ya se trasladó, como les expliqué ahí en el WhatsApp, se trasladó para creo que es el 13, 14 y 15 de diciembre, ustedes verifican la fecha, entonces eso nos da la pauta y vamos a tener más tiempo para seguir practicando. Bien, espero que sigan estudiando, que sigan practicando también ustedes por su propia cuenta, que sigan convirtiéndose en autodidactas, y sabemos de que vamos a obtener buenos resultados para la Comisión Departamental de Santa Bárbara, que son las que ustedes representan.